Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo desde el Centro Histórico de Santiago de Querétaro. Hoy es 12 de noviembre del 2015 y recuerden que pueden contactarnos llamándonos a cabina al 238-5111, 238-5111, o por mensaje de texto al 442-330-1238, 442-330-1238, o a través de mi cuenta de Twitter, Mares Urrutia, @Mares Urrutia. Con gusto ahí estaremos atendiendo sus llamados para cualquier pregunta, comentario o sugerencia. Y hoy, amigas, amigos, vamos a tocar, seguimos con las leyes de la vida, las leyes que rigen a la naturaleza humana, y en esta ocasión vamos a abarcar la ley de la confianza, una ley especialmente relevante en nuestros días en las que vivimos en un entorno de crisis en todo tipo de instituciones y que por lo tanto ha acrecentado lo que podríamos denominar la fuerza de una cultura del miedo, de una cultura del temor. Hemos vivido siendo regidos por los planteamientos de la famosa ley de Murphy, que plantea que si algo puede salir mal, saldrá mal. Y la realidad es que cotidianamente lo podemos medir en nuestras relaciones, tal vez inclusive en nuestra propia realidad. Estamos procediendo con miedo en nuestros días. Tenemos miedo de que las cosas puedan salir mal, tenemos miedo de que podamos equivocarnos, tenemos miedo de que podamos experimentar pues la sombra del rechazo o de la pérdida en nuestras vidas, y eso genera mucha tensión, eso genera mucho desgaste, y por supuesto que afecta a facultades tan importantes y poderosas en nuestra vida como lo puede ser la creatividad, como lo puede ser la iniciativa. Si vivimos con miedo, si vivimos desde el miedo, pues ¿qué se puede esperar respecto a nuestra capacidad de respuesta, respecto a nuestra capacidad para completar los procesos que sean necesarios para el logro en diferentes ámbitos de nuestras vidas? En cambio, cuando partimos de la confianza, cuando confiamos en la vida, cuando confiamos en nosotros mismos, cuando confiamos en los demás, nos situamos en un nivel superior de orden, de tal manera que podemos incrementar no solo las posibilidades de obtener lo que queremos, sino además de hacerlo con el menor desgaste posible. No solo es mayor el rendimiento cuando actúas o procedes desde la confianza, sino que además incrementas las posibilidades de que suceda. Porque además, como lo vamos a considerar en esta mañana, la confianza está íntimamente relacionada con la ley que considerábamos hace 8 días, que es el amor. Hay una conexión muy estrecha entre nuestra capacidad de amar y nuestra capacidad de desarrollar confianza en nosotros mismos y en los demás, porque el amor, como sea, es el principio rector que genera orden en el universo y por lo tanto también en nuestras vidas. En cambio, el temor, por definición, el miedo, genera desorden, genera hasta, si quieren verlo así, dispersión, de tal forma que hay mucha tensión, hay mucho estrés, porque se andan percibiendo las cosas en función de lo que pueda salir mal. Y aquí hay que ser honestos, amigas, amigos míos. La verdad es que si bien es cierto que algo puede salir mal, también es cierto que es mucho más lo que sale bien en nuestras vidas. Pero no somos conscientes de ello y ya llevamos tal vez años dejándonos llevar por la costumbre de desconfiar, basándonos en experiencias dolorosas, porque tal vez en alguna ocasión sí confiamos en alguien o en nosotros mismos y nos vimos defraudados. Ciertamente no hay que perder de vista la imperfección de nuestra naturaleza humana. Si bien es cierto que existe un orden a nivel universal, un orden superior, si lo queremos ver así,
que hace posible que el universo sea una realidad que hasta cierto grado se pueda anticipar, se pueda medir y podemos desarrollar tecnología gracias a esa medición. Podemos desarrollar pues ciencia gracias a la posibilidad de anticipar ciertos fenómenos por la causalidad que rige en el universo. Pero también es cierto que la libertad humana puede trastocar ese ordenamiento, puede desvirtuarlo, puede inclusive deformarlo, puede ir en contra de ese ordenamiento. Sin embargo, a pesar de esa posibilidad, hay que tener bien claro que aunque podamos violentar el orden natural de las cosas, las consecuencias que se van a derivar de esa violación van a generar una especie de reestructuración, van a reordenar la vida de tal manera que la naturaleza siempre encontrará formas de restaurar el equilibrio, siempre encontrará formas de compensar cualquier tipo de exceso que se pueda haber derivado de nuestra manera de proceder impulsiva, de nuestra manera de proceder en ocasiones inclusive irracional. Siempre hay algún tipo de correctivo que se genera desde la naturaleza misma. Y en ese sentido podemos confiar en que si vivimos de acuerdo a ciertos lineamientos, podemos aspirar a ciertos resultados. Esto tiene conexión con otras leyes que ya hemos considerado aquí, por ejemplo, la ley de los procesos. Si yo sigo un proceso secuencialmente, de manera disciplinada, pues las posibilidades de que logre un resultado específico son muy grandes. En cambio, si yo vivo al azar, si yo vivo de una manera desordenada, si yo vivo sin prever las posibles consecuencias de las decisiones que tomo o que no tomo, pues lo más probable es que no pueda aspirar a cierta calidad de vida porque no estoy asumiendo una postura responsable, una postura sensata respecto al tipo de acciones que realizo y por supuesto no se diga el tipo de control que dejo de perder sobre mi propia experiencia interna. De tal forma que muchas personas que viven al ahí se va, como decimos en nuestro país, improvisando de una manera irresponsable, pues haciendo frente a las situaciones conforme se vayan presentando, por supuesto que con el tiempo es de esperar que que vaya dominando en su vida la desconfianza, porque su vida se va complicando, su vida se puede volver caótica, precisamente porque no está asumiendo formar parte del orden que rige a todo lo que existe. En otras palabras, tenemos la posibilidad de vivir con mayor confianza si estamos dispuestos a ser más ordenados y, como lo vamos a ver también hoy, si estamos dispuestos a ser más amorosos en nuestra experiencia de vida. O sea, el amor y el orden constituyen la esencia de la confianza, junto con otros factores que más adelante vamos a considerar. Pero el hecho es que cuando contemplamos el universo, vemos que el universo se rige de acuerdo a un orden. Y en ese sentido, el orden tiene que ser de diversas formas, pues lo que nos inspire confianza y lo que nos genere la capacidad de confiar en nuestras propias posibilidades. Me está llegando un mensaje en este momento, dice: buen día, soy Elena, felicidades por el programa y su charla de todos los jueves, aprendo algo, siga usted así, Dios lo bendice, un saludo a todos los que escuchan y que están dispuestos al cambio. Pues muy bien, pues muchas gracias, Elena, por tu saludo y por tu felicitación. Así es, la idea es que vayamos conformando una comunidad que esté dispuesta y abierto al cambio, asumiendo una responsabilidad personal, no en un entorno de protesta y de queja colectiva, sino asumiendo el compromiso de que si cambiamos nosotros primero, pues nos ponemos en una situación mucho más favorable para promover un cambio en nuestro entorno. Primero uno y después los demás. Primero el cambio en uno y después en nuestro entorno. Pues gracias, Elena, por tu felicitación y tu saludo. Igualmente,
y gracias por acompañarnos. Entonces estábamos diciendo, hay un orden que gobierna a la estructura del universo. A nivel cósmico o a nivel cuántico percibimos que hay un cierto orden, aún en el cuántico, que pareciera ser que no, que pareciera ser que hay más bien lo contrario, desorden. La realidad es que todo se rige bajo cierta estructura que funciona y lleva miles de años de creando y promoviendo una evolución en todos los términos. Bueno, si nosotros nos sometemos conscientemente, consistentemente a cierto orden, podemos esperar y podemos aspirar a una vida más confiada. Ahora, no hay que confundir el orden con la cuadriculez, porque conozco personas que son, entre comillas, muy ordenadas, en realidad son muy cuadriculadas, y en donde pareciera ser que si fuera real su orden, pues tendrían que ser más tranquilas, más serenas, más confiadas. Y la verdad es otra, cuando alteras en algo su estructura, pues se colapsan, se ponen nerviosas, se inquietan, se ponen de malas, porque están siguiendo una estructura rígida que, lejos de generarles confianza, lo único que está haciendo es volverles cada vez más dependientes de esa estructura en sí, y por lo tanto es más fácil que se vuelvan presa del miedo, de la inquietud, de las preocupaciones. Entonces, en ese sentido, hay que tener bien clara la distinción entre el orden y la cuadriculez. Y una de las diferencias más importantes es que el orden es flexible. Es decir, el orden es algo que se pone al servicio del proceso de la vida y no el proceso de la vida al servicio del orden. Yo me ordeno, por ejemplo, en términos del tiempo, que es la noción más común a la que se asocia el orden. Yo me ordeno para administrar lo mejor posible las horas de las que dispongo cada día, pero siempre sabiendo que si alguna eventualidad, algún cambio por alguna necesidad de otra persona, porque se presenta una posibilidad, porque sucedió una emergencia, por lo que sea, puede cambiarme esa estructura, pues la cambio. Y más adelante puedo reponer ese tiempo y ese espacio que tenía asignado o previsto para asignarlo a cierta actividad, pues reponerlo en otro tiempo y en otro espacio, pero flexiblemente. Entonces, ojo, una de las grandes diferencias es como cuando hablamos de excelencia versus perfeccionismo. No es lo mismo que una persona se rija por criterios de perfeccionismo, en donde hay estrés, en donde hay tensión, en donde hay rigidez, a una persona que se deja llevar por criterios de excelencia, en donde hay creatividad, hay apertura, hay inventiva, hay disposición para la corrección, pero siempre dando lo mejor del esfuerzo de uno mismo, a diferencia del perfeccionismo, en donde siempre se espera el 100% en el resultado, consecuencia del esfuerzo de uno mismo. Bueno, pues algo similar podemos plantear respecto al orden y en comparación con la cuadriculez. Cuando somos personas ordenadas, podemos aspirar a ciertos resultados y eso por supuesto que nos genera un entorno de confianza. Pero también sabemos que por ciertos rasgos característicos de nuestras naturalezas, las cosas pueden salir de una manera distinta a la que teníamos prevista. En ese sentido, la física cuántica es bien clara cuando nos señala que nosotros solo vivimos en un universo constituido por posibilidades más que por eventos. Es decir, lo que me está sucediendo en este momento en mi vida es una posibilidad entre miles de las que tengo como opciones en mi vida misma. Y si se está generando esta posibilidad es porque de alguna forma, directa o indirecta, la estoy generando yo con mi manera de pensar, con mi manera de sentir y con mi manera de actuar. Entonces la física cuántica nos dice, bueno, ¿quieres cambiar las posibilidades que se están presentando en tu vida? Necesitas modificar tu manera de pensar, necesitas modificar la forma en la que te sueles sentir y necesitas cambiar lo que haces habitualmente. Y entonces sí, vas a poder hacer realidad nuevas posibilidades en una gama prácticamente infinita de universos paralelos en las cuales ahorita solamente estás viviendo la posibilidad que tú mismo estás creando con tu mentalidad, con tu actitud frente a la vida, una actitud ordinaria y con tu manera de proceder.
Básicamente con nuestra forma de procesar la información de lo que nos acontece en cada momento y con nuestra forma de proceder frente a esos acontecimientos estamos creando nuestra experiencia de vida. Eso es orden y eso genera confianza. ¿Por qué? Porque en primer término lo que estamos haciendo es, vamos a ponerlo así, someternos de manera voluntaria a un orden superior. Y no estamos tratando de pretender imponer nuestro orden sobre los demás y sobre los demás, sino que estamos creando nuestro propio orden cuando estamos delimitando cuáles son nuestros objetivos en cada día y en la vida en general, cuando estamos eligiendo cuál es nuestra actitud frente a cada evento y acontecimiento de nuestra jornada y cuando estamos buscando proceder de la manera más competitiva, más eficiente, con criterios de excelencia para que salga lo mejor posible. Entonces, si yo tengo claro qué es lo siguiente que deseo, si yo me mantengo eligiendo una actitud humilde y positiva durante la jornada y además lo que me toca hacer, procuro hacerlo de la mejor forma posible, hacerlo lo mejor posible, entonces necesariamente estoy creando las mejores opciones para mi vida. Y esto es algo muy interesante porque está implicando algo muy concreto. La confianza que yo pueda tener en la vida, en los demás, depende del orden interno que esté dispuesto a generar. Entonces la confianza no es algo que se tengan que ganar los demás o la vida misma con respecto a mí. La confianza es algo que puedo generar en mí partiendo de mis propios recursos y de mis propias disposiciones. Porque aunque algo pudiera salirme mal o alguien pudiera quedarme mal, yo sigo confiando en mi porvenir por una simple razón, porque me sé poseedor de todos los recursos necesarios para salir adelante, aun cuando las cosas puedan salir mal, o mejor dicho, salgan de una forma distinta a la que yo esperaba. Por eso cuando una persona experimenta inseguridad sobre los demás o sobre la vida misma, en realidad está siendo presa de una inseguridad sobre sí misma. O cuando nos encontramos con esas personas que quieren controlarlo todo, con esas personas que se someten con rigor y rigidez a estructuras muy bien definidas de asignación de tiempo, de procesos para comer, para vestirse, para trabajar y de formas encorsetadas de relacionarse con los demás. Bueno, esa persona está teniéndole mucho miedo a su porvenir y trata de contrarrestar, trata de compensar ese miedo asumiendo un control que de todas maneras es parcial, es temporal y, dicho sea de paso, pues es un control bastante superfluo, porque las grandes realidades de la vida, al menos las más profundas, las más significativas, no las puedes controlar, solo la puedes procurar. Tú no puedes forzar a que en tu vida sucedan grandes cosas, pero sí puedes procurarlo y de alguna manera hacerte acreedor de que así sea gracias a tu disposición, pero no puedes imponerlo. No puedes imponerle a alguien que sea feliz, por ejemplo, y mucho menos puedes exigirle que te haga feliz. Y sin embargo, aberraciones como esas suceden todos los días en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Yo no puedo imponer lo bueno, ni puedo imponer el bien. Solo puedo procurarlo, solo puedo promoverlo, solo puedo inspirarlo. ¿Por qué? Porque formo parte de un ordenamiento superior a mí. Por eso la humildad, una vez más, es una de las claves para el éxito en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si soy una persona humilde, podré detectar, identificar relaciones causa-efecto que puedan incrementar las posibilidades de éxito en mi vida. Pero si no soy humilde, pretenderé que mis berrinches y mis caprichos se impongan al orden natural de las cosas para que sucedan estas como yo quiero. Bueno, así o más ingenuo, por no decir torpe. Una persona que sigue pensando que a base de quejarse, que a base de enojarse, que a base de, pues no sé, imponerse, va a poder obtener lo mejor de los demás y lo mejor de la vida, se está engañando. Está errando el camino y la forma.
Por eso cuando buscamos el dinero o el poder para satisfacer al ego, estamos gastando nuestra energía persiguiendo una ilusión de felicidad, en lugar de disfrutar la felicidad que el momento en sí nos está ofreciendo. Es como si estuviéramos ante la posibilidad de elegir una forma artificial de felicidad o una forma natural de felicidad. Bueno, pues por la razón que sea, lo más probable es que muchos nos estemos moviendo tras formas artificiales de felicidad porque hemos perdido la capacidad, la hemos deteriorado por nuestra inconsciencia, de poder experimentar de manera espontánea la felicidad con lo que la vida nos ofrece en cada momento. En otras palabras, hemos perdido la capacidad para detectar que la felicidad tiene que ver más con una postura interior que con sucesos exteriores. Y entonces hemos perdido la sencillez que nos permite captar en lo ordinario, en lo simple, la grandeza de la existencia. Y nos hemos involucrado en fórmulas muy complejas y elaboradas de felicidad que asociamos a ciertas posesiones, que asociamos a ciertas realizaciones, que asociamos a determinadas relaciones y que no importa si llegamos a tenerlas, a veces llegamos a obtener esas posesiones y no somos felices. Llegamos a generar esas realizaciones, y tampoco somos felices. Llegamos a concretar esas relaciones y tampoco somos felices. Y esto que nos indica que la felicidad no se está encontrando en una construcción humana, sino que más bien está derivándose de una disposición humana que está íntimamente asociada, dicho sea de paso, a la experiencia de libertad. Por eso, si yo quiero aspirar a la felicidad espontánea, natural, real, necesito lograr la conquista y el desarrollo de mi libertad. Si yo no soy una persona interiormente libre, pues seré una persona que va a depender del vaivén de las circunstancias, del vaivén de las hormonas, del vaivén de los acontecimientos que claramente suelen estar fuera de nuestro alcance. Y entonces, si las cosas me marchan bien y si me suelo sentir bien, entonces diré que estoy contento y alegre por la vida. Pero basta con que se presente algún tipo de imperfección en ella, algún malestar físico, algún plan que no salió de acuerdo a lo previsto, alguna reacción de otra persona que no es como la que esperábamos, y entonces se nos desmorona la falaz, engañosa experiencia de felicidad. Porque todavía en nuestros días mucha gente sigue esperando ser feliz a base de que le vaya bien, a base de que las cosas salgan de acuerdo a sus expectativas. Y bueno, sí, ciertamente el que yo me plantee un objetivo y lo pueda hacer realidad, por supuesto que eso contribuye a una experiencia de felicidad. No estamos aquí afirmando lo contrario, pero sí queremos ser bien claros. La experiencia de la felicidad más profunda y permanente tiene que ver con la elección que hago de mi forma de ser y no con cómo me salgan las cosas fuera de mi ser. ¿Y cómo me responsabilizo en un primer nivel, en una forma de ser que esté asociada con nuestra felicidad? Pues a través de nuestra decisión de amar. Y aquí hacemos la conexión con la ley que consideramos hace 8 días, la ley del amor, en donde afirmábamos que el amor está íntimamente relacionado con la experiencia de crecimiento. Decíamos que es la fuerza más poderosa que mueve al universo. Y de alguna manera, pues también, como lo vamos a ver después del corte, está íntimamente asociada a la experiencia de confianza. Una persona egoísta difícilmente puede ser una persona que confíe en su porvenir. No se vayan, profundizaremos en esto después del corte.